Estamos a pocos días de nuestro retiro de jóvenes Contracultura y este sábado 28 de agosto hemos preparado una noche de adoración. Te invitamos a que nos acompañes a partir de las 6 de la tarde y levantemos un altar de adoración a nuestro Padre. Forma parte de uno de nuestros discipulados, tanto para mujeres, hombres, jóvenes, matrimonios y prejos. Y recuerda que para nuestro crecimiento espiritual es muy importante estar en un discipulado. Para formar parte de uno de nuestros discipulados, escríbenos al 3280-2603. Conéctate a nuestra intercesión en vivo todos los lunes a las 7 de la noche a través de Facebook y YouTube. Te invitamos a conectarte a nuestra reunión general en línea a través de Facebook y YouTube los días miércoles a partir de las 7 de la noche, recordándote que hay una palabra para ti y tu familia. Te invitamos a que seas parte de una nueva aventura cada domingo junto a nuestros maestros en Mi Casa Kids. Conéctate con nosotros a través de Facebook y YouTube a las 4 de la tarde. Agradecemos la generosidad de tu corazón. Tus ofrendas y diezmos hacen posible que nosotros podamos continuar compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que hemos habilitado nuestras cuentas en Backredomatic en caso de que quieras compartir a través de estos medios. Te compartimos los números en pantalla. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Canta conmigo si sabe tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, gracias Dios. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció.
de mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, he estado herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu sangre me rescató. Tu sangre me rescató. Tu sangre. Bendiciones, iglesia. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes nuevamente, tener la oportunidad de llevar esta palabra hasta tu casa. Queremos comentarte que tanto el Ministerio de Intercesión como los jóvenes hemos dedicado tiempo para orar por la familia de nuestro ministerio, para orar por tu vida y que puedas ver la mano del Señor en todo este tiempo. Te animo que si tienes alguna petición puntual, necesitas oración por algún familiar, por alguna situación en específico, nos puedas escribir en los comentarios y vamos a estar orando específicamente por tu situación. Y esta noche quiero compartir con ustedes algo que he estado hablando mucho con los jóvenes durante este tiempo que nos preparamos para nuestro retiro que comienza este viernes, y hemos estado hablando sobre una mentalidad que va en contra de la cultura de este mundo y alineado a la palabra del Señor. Y mientras estudiaba lo que compartía con ellos esta semana, recapacitaba en lo que decía Romanos 12 y es donde quiero que nos centremos esta noche. Si me pueden acompañar a la palabra en Romanos 12, vamos a centrarnos en dos versículos bien puntuales, pero que también hablan mucho a nuestro espíritu. Si tienes la versión nueva traducción viviente, esa es la que estaré usando en el resto del mensaje, así que si puedes tener tu Biblia a mano, mucho mejor. Y Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Oramos antes de poder entrar en estos versículos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque podemos estudiarla y compartirla con libertad, Señor. Te pido que esta noche nuestro espíritu pueda ser edificado, nuestra fe fortalecida, Señor. Y gracias por lo que tú vas a hablar a nosotros a través de tu palabra en este momento. Amén. Ok, entonces quiero que, como es de costumbre, vayamos desglosando este versículo. Y comienza esta parte de la carta de Romanos, este capítulo en específico, diciendo por lo tanto. Y si usted estudia el contexto, o sea, los primeros 11 capítulos que hay en el libro de Romanos,
Pablo venía estableciendo una base de reconociendo todo lo que Cristo había hecho por nosotros, lo que ese sacrificio en la cruz representaba y todo lo que Dios nos dio acceso por su gracia, de cómo nosotros nos encontrábamos y todo lo que representaba el sacrificio en la cruz. A eso se dedican los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. El entender que el pecado había cubierto la humanidad y que nosotros necesitábamos redención, que ninguno de nosotros por mérito propio es merecedor de este perdón y esta gracia que nosotros recibimos. Y en Romanos 3:23 lo vemos claramente cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 dice: fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego del 2 en adelante, Pablo ruega a la iglesia en ese tiempo vivir de cierta manera, entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Pero Pablo nos recuerda en estos capítulos, como mencionaba antes, que el pecado había cubierto a la humanidad, que necesitábamos redención y que esta salvación y esta redención no puede ser por obras, como creían muchos en la iglesia en ese entonces y que aún hoy en día se da. El hecho de que a través de Cristo obtuvimos una justificación nos dio la identidad de hijos y que ahora estamos puestos bajo la gracia y no nos regimos bajo la ley. Entendemos también que el Espíritu Santo mora en nosotros y que tenemos la confianza de que no somos separados de este amor de Dios. Y continúa Pablo diciendo: hermanos, les ruego, decía en estos primeros 2 versículos que leía. Y esto quiere decir que las instrucciones que él da a continuación no son no lo está imponiendo, no lo está demandando, sino que es más bien una súplica, una petición que él le da a la iglesia, es un ruego. Y nos recuerda que Dios nos llama a hacer una elección en cuanto a la manera de cómo vamos a vivir, si vamos a vivir para Él, y que esto, como decimos nosotros comúnmente, la pelota está como de nuestro lado, la decisión que nosotros vamos a tomar. Y continúa él diciendo que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y note que en este versículo y en este contexto Pablo no lo limita a entreguen su mente, entreguen sus sentimientos. No, Pablo dice entreguen su cuerpo como un todo. Y aunque sí hay otros versículos que dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, Pablo habla en este contexto de presentarnos nuestro cuerpo, o sea, nuestro todo, como un sacrificio a Dios. Y continúa el versículo diciendo que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y termina esta sección diciendo: esta es la verdadera forma de adorar. Y quiero que también nos detengamos ahí un momento. Si usted ha estudiado o ha escuchado más de alguna historia del Antiguo Testamento, sabe cómo se presentaban los sacrificios en aquel entonces y cómo seleccionaban al sacrificio que era el que no tuviera, el que fuese prácticamente perfecto, que no tuviese ningún defecto. Lo mejor era lo que se presentaba a Dios y ese era el sacrificio. Pero a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que fue el sumo sacrificio, por así decirlo, nosotros ya no somos requeridos a hacer ese mismo tipo de sacrificio, sino que Pablo nos llama a nosotros mismos ser un sacrificio vivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no va a llegar un punto en mi vida en el que yo diga, ok, hasta aquí ya terminé, culminé mi temporada como sacrificio, sino que continuamente durante toda mi vida yo me voy a presentar como un sacrificio vivo delante de Dios. Y tengo que vivir consciente de esto, de que soy un sacrificio vivo delante de Dios. Y luego decía anteriormente el versículo que leímos: esta es la verdadera forma de adorarle. No quiere decir que esté mal venir a la iglesia y cantar juntos y danzar juntos y servir juntos,
Pero Pablo dice que la verdadera forma de adorar al Señor es ser un sacrificio vivo y santo. Significa que no nos vamos a salvar por obras, como decíamos hace unos minutos, sino que es a través de este sacrificio que yo demuestro mi adoración a Dios. Algo que siempre les menciono a los muchachos en la célula es que nuestro testimonio predica del Señor, predica del Dios al que servimos. Y no solamente son mis palabras las que hablan del Dios al que yo sirvo, sino cuando otros ven mis acciones, cuando otros ven mi forma de hablar, el contenido que yo consumo, todo esto predica del Dios al que yo sirvo. Predica y refleja dónde está mi corazón, dónde está mi prioridad. Y el versículo 2 en Romanos, como leíamos, dice no solamente que nos presentemos como un sacrificio vivo, sino que continúa diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Me gusta la versión Palabra de Dios para Todos que dice, no vivan según el modelo de este mundo. Y si le gusta leer varias versiones como a mí, la Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. Y pensaba en cuando alguien hace un pan, un panadero, él tiene el molde y lo que echa en el molde es una masa. Y la masa toma la forma de ese molde. Y lo que Pablo nos está diciendo en este versículo es no tomemos el molde de lo que esta sociedad determina, lo que esta sociedad dicta, sino que lo que a mí me rige es esta palabra. Me gusta una frase que Maggie siempre repite en sus prédicas y dice, esta es mi palabra, yo soy lo que esta palabra dice que soy. Entonces yo no me voy a determinar a dejar guiar por los parámetros de esta sociedad. Y hablábamos con los jóvenes de tener un pensamiento en contra de la cultura de este mundo para poder servir al Señor, para poder dictarme bajo estos estatutos, bajo estos mandamientos. Y la sociedad de hoy en día, ¿cuántos no nos han dicho como es que los cristianos son anticuados? Ay, ya estamos en el siglo XXI, hay que pensar de otra manera, hay que ser un poco más abierto a nuestra mente. Y la sociedad nos llama cada vez más a ir tolerando más, aceptando más y acomodándonos más a este pecado, a cualquier pecado. Y si no lo hacemos, entonces somos anticuados, somos, no sé, de tanta cosa que nos pueden tildar. Pero saber que nuestra prioridad es ser ese sacrificio vivo, que nuestra prioridad es seguir estos mandamientos, amar esta palabra, seguir estos estatutos. Y la cultura popular, la cultura de este mundo, el reino de las tinieblas, está completamente en contra y en rebeldía de lo que la palabra de Dios dicta. Jesús y los apóstoles fueron un ejemplo muy claro de lo que era hacer frente radicalmente a la cultura de ese mundo. Ellos estaban rodeados de religiosos, de fanáticos que se fijaban y miraban su mirada en lo exterior, en lo ceremonial, en cómo andaba vestido en que si cumplía o respetaba el Shabbat, que si esto, que si, y se enfocaban tanto en lo ceremonial que dejaban su corazón de lejos, de fuera, que su corazón estaba lleno de envidia, que se vanagloriaban en quién tenía más títulos, en quién conocía más de la ley, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y Jesús vino a hacer frente a esta sociedad, y no solamente a ellos, sino en todos los que lo rechazaban como el Mesías. Y él predicaba un mensaje en el Sermón del Monte, que él decía, no solamente ama a tu prójimo, sino que también ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. Completamente en contra de lo que incluso muchos fariseos, que lo vemos por ejemplo en Esteban, alguien que venía y predicaba algo en contra de ellos, en lugar de mostrar ese mismo amor, esa misma gracia que se les fue mostrado a ellos, lo que hicieron era matarlo. Entonces ellos podían decir, pero yo cumplo con amar a mi prójimo, pero odiaban a su enemigo. Entonces viene Jesús y comienza a predicar este mensaje de amor, este mensaje que va en contra de lo que ellos, de lo que la cultura o la sociedad había dicho.
Y Jesús les dice, si solo sos amable con tus amigos, ¿qué te va a diferenciar de cualquier otro? De cualquier otro que no sigue, que no busca al Señor. Otro mensaje que Él les decía en ese mismo sermón era, no devuelvan el mal por el mal. Los llamaba a no buscar la venganza cuando eso era lo normal en la sociedad. Y dice claramente en Romanos 12:17, no traten de vengarse de alguien y poner esto en manos del Señor. Y continúa Pablo todavía predicando este mismo mensaje de no dejes que tus prioridades se vean influenciadas por lo que este mundo dice. El mundo quiere que nos adaptemos a su imagen y a su semejanza, pero nosotros tenemos un parámetro y es esta palabra que es la verdad, esta verdad que permanece, pase el tiempo que pase, esta sigue siendo mi verdad, esta sigue siendo mi guía, estos siguen siendo mis estatutos. ¿Y a qué nos llama Pablo en lugar de esto? Dice siempre en Romanos 12, donde leíamos, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y en la Reina Valera dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, en lugar de conformarnos a este mundo, la palabra nos llama a transformar nuestro entendimiento. ¿Y cómo hago esta transformación? Al exponerme a la palabra del Señor. La transformación a la que nos llama Pablo es algo que comienza de adentro hacia afuera, en el que yo comienzo a edificar mi espíritu a través del estudio de esta palabra. De esa manera es como yo estoy renovando constantemente mi entendimiento. En exponerme a la palabra de Dios, en entender que esta palabra es como un espejo para mi espíritu. Y lo vemos en Santiago 1:22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mientras te expones a la palabra de Dios, y ojo acá que no solamente me da risa el ejemplo que daba Giselle hace unos miércoles en la prédica, decía, eso no es solamente de pasé y vi la valla de el Señor es mi pastor, entonces yo ya estudié la palabra. Abro la aplicación de la palabra y leo el versículo del día y cumplí. No, el exponerme a la palabra es estudiarla, es meditarla, es comenzar a leer qué sé yo, cualquier parte de la palabra y decir quién escribió esto, a quién se lo escribió, por qué lo escribió, qué estaba pasando. Y a medida yo voy estudiando, esa palabra me va a ir hablando a mí, va a ir renovando mi entendimiento, va a ir trayendo a la luz situaciones en las que yo no me daba cuenta que estaba fallando, pero que necesito corregir en mi andar. Nada transforma como la palabra de Dios. Les decía hace unos minutos, está bien venir a la iglesia, congregarnos, servir juntos. Puedes estar en todas las actividades que hay en la iglesia, pero nada te va a transformar como la palabra del Señor, como exponerte a la palabra de Dios. Y ojo aquí que lo que leíamos en Romanos, Pablo no hace un llamado a transformar nuestros sentimientos, dice transforma el entendimiento, porque la vida basada en sentimientos, hoy no siento ganas de ir a la iglesia, hoy no siento ganas de estudiar esta palabra, hoy la verdad es que no siento ganas de amar a mi esposo, no siento ganas de ser fiel en mi matrimonio, no siento ganas, el mensaje que predicó este pastor no me hizo sentir bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero una vida guiada por tus sentimientos no te va a llevar a conocer el poder transformador del Señor. Y con esto no estoy diciendo que Dios quiere que bloquee o que deje de lado mis sentimientos, porque Él creó los sentimientos, sino entender que los sentimientos o mis emociones no son suficientes para una base cristiana, sino el entendimiento de la palabra.
¿Por qué? Porque vendrán pruebas, vendrán situaciones difíciles y lo único que me va a mantener es esta palabra. El entender que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que me va a mantener. Porque pueden venir falsas doctrinas y nada me va a mover porque tengo una fe basada en esta palabra. En que alguien no me va a venir a engañar porque tengo una fe basada en esta palabra. Y decía Romanos, transforma tu entendimiento. Y hablaba con los muchachos en la célula ayer, hablando sobre la libertad que tenemos de amar y de perdonar, que basado siempre en el Sermón del Monte. Y yo solo puedo tener esa capacidad o esa libertad de amar y de perdonar cuando he conocido a Dios, cuando he conocido esa gracia, ese amor que un día me fue dado a mí. ¿Y cómo conozco al Señor? A través de esta palabra, a través de estudiar esta palabra. Puedes leer muchos libros de autoayuda, de estudio complementario, pero nada te va a transformar tu entendimiento como esta palabra, como fundamentarte en esta palabra. Conociendo al Señor es como yo puedo amar a los demás, como yo puedo perdonar a los demás. Y tampoco me llama a cambiar mi vida mediante la transformación de mis acciones, de las buenas obras, como muchos en ese tiempo creían. Eso no me va a llevar a conocer al Señor, las buenas obras. Y no está mal que las hagamos, son complementarias o son un fruto de la fe que yo tengo. Pero lo único que me lleva a conocer al Señor es el estudio de esta palabra, en conocer quién es Dios, en conocer qué dice Dios acerca de mí, en entender mi fe, es el estudio de esta palabra. Y muchos saben que a principio de este año mi abuela por parte de papá partió con el Señor, y él compartía siempre que llegaron mis tías y pues fue un momento un poco emocional. Unos dijeron yo quiero esto para recordar y se llevaron una retratera de ella, una foto de ella, algo para recordarlo, y él dijo yo quiero la Biblia que mi mamá tenía, mi abuela tenía. Y luego estábamos en mi casa viéndola, no es esta la Biblia, pero está toda rota por la parte de afuera, está manchada en las primeras partes, cada esquinita o espacio blanco está escrita con algún versículo, con alguna promesa, con algo que Dios habló a ella, y usted ve en las páginas de las historias, de la palabra, y ella iba apuntando algo que aprendía de cada historia. Y entendí o vi reflejado en ella que la manera que ella conoció al Señor fue a través del estudio de esta palabra. Yo le decía a mi papá, le contaba que encontraba en internet una frase que decía una Biblia que se cae a pedazos generalmente pertenece a alguien que está fortalecido en su fe. Y mientras estudiaba este mensaje recordaba eso que vi en ella. Esa fe no fingida que también lo vemos en la palabra. Pero es un cambio, volviendo al tema, es un cambio que comienza desde adentro. Desde yo transformar, alimentar, edificar mi espíritu a través de esta palabra. Esta palabra que es viva, como vemos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y pensaba en el ejemplo de un padre. Yo no tengo hijos, pero pensando en el ejemplo de un padre, de una madre. Desde chiquitos ellos le enseñan a sus hijos lo que está bien y lo que está mal. Y eso no lo hacen para poder tener un esclavo que a todo lo que el papá le dice es sí. La intención de un buen padre, de una buena madre, al enseñarle a su hijo lo que está bien y lo que está mal, es que entendiendo estas situaciones él pueda decidir lo correcto para llevarse la mejor parte. Que él pueda entender que si elige el mal va a haber una consecuencia. Y esto es el por qué nosotros estudiamos la palabra. No porque Dios quiera un ejército de personas que a todos le dicen sí, 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 si no Él no nos hubiese dado un libre albedrío,
sino porque Él quiere que nosotros nos llevemos la mejor parte. Y entendiendo que este cambio que se va a ir dando mediante la transformación de mi entendimiento me lleva a deleitarme en el Señor. Como dice su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A medida que yo me voy exponiendo a esta palabra y yo voy corrigiendo mi andar, yo busco el deleitarme en el Señor. ¿Cómo? Porque rechazo lo incorrecto, rechazo lo malo. Y al tomar estas decisiones basadas en esta palabra, yo me deleito en el Señor. Y esto trae una promesa, no se queda ahí, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿por qué vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿Por qué este énfasis de Pablo? En Romanos 12:2, que es el versículo con el que iniciamos, termina diciendo: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en la versión de Reina Valera dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. No solamente es conocer la voluntad del Señor, sino comprobarla, que yo en carne propia pueda decir: he comprobado que la voluntad del Señor, no basado en que si la circunstancia es buena o es mala, no basado de que si hoy me siento bien o no me siento bien, si estoy pasando pruebas o no, en todo momento yo puedo tener la plena confianza y seguridad de decir que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y en eso está mi confianza. Aunque el mundo pueda estar diciendo que hay crisis por este lado, que no sé qué situación puedas estar pasando, pero hoy yo te quiero reafirmar y decir: la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y te animo a que lo puedas comprobar, como dice Romanos 12:2, renovando tu entendimiento, exponiéndote a las Escrituras, vas a comprobar que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y este es un cambio que comienza desde adentro, pero va a ser evidente en el exterior. Y si antes decías: es que no me siento bien en mi matrimonio, pero me expongo a estas escrituras y corrijo mi andar, y poco a poco van a irse dando cambios en tu vida. Y de repente la gente va a decir: bueno, y a este qué mosco le picó, que de la nada es una persona completamente diferente. Lo que sucedió fue que expuse mi espíritu a estas escrituras. Es que corregí mi andar con estas escrituras. Y que entonces he comprobado que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y cierro diciéndote: no te conformes a este mundo que lastima, que rechaza a quien no piensa igual que ellos, a quien no se somete a ellos, sino comprueba y conoce la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Y más allá de cualquier cosa, expone tu espíritu a esta escritura. Ante cualquier situación que puedas estar pasando, y no solamente lo leas por encima, sino tómate el tiempo de estudiar estas escrituras, y eso siempre el Señor te va a hablar a través de ellas. Y aunque fue escrito hace miles de años, hay una verdad que hoy en día sigue siendo válida. Y aprovechando un poco que estamos hablando de este tema de contracultura que hemos estado compartiendo con los jóvenes, y antes de hacer la oración final, te animo, si aún no estás inscrito y estás entre la edad de 16 a 25, 26 años y quieres estar con nosotros en este retiro, puedes formar parte. El viernes tenemos nuestra primera reunión a través de Zoom, y vamos a estar aquí presencialmente el día sábado desde las 2 de la tarde. Si quieres más información, igual nos puedes escribir en los comentarios, haciendo un pequeño anuncio. ¿Les parece si oramos? Si ahí donde estás en casa, solamente deja tu celular, tu televisor, y acompáñame en esta oración. Yo sé que el Espíritu de Dios está ahí contigo, como lo está conmigo en este momento. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra
que tú nos has dado, Señor. Gracias por poder hablar a nuestra vida, Señor, por estas verdades que fueron escritas hace mucho tiempo, pero que seguimos aprendiendo cada vez más de ti, aprendiendo cada vez más de tu carácter, Señor. Y esta noche nos presentamos, Señor, delante de ti, buscando ser ese sacrificio vivo que tú buscas, Señor, ese sacrificio agradable, ese culto racional a ti, Señor. Que en todo tiempo yo pueda reflejar ser ese sacrificio, esa ofrenda agradable a ti, Señor. Que mi manera de pensar, Señor, que mi manera de hablar, que la familia de la persona que nos está viendo, que el matrimonio de la persona que nos está viendo, sea parte de ese sacrificio vivo, Señor. Espíritu Santo, si hay algo en nosotros que no te agrada, redargúyenos, Señor. Incomódanos y tráenos a memoria cada una de las promesas que están escritas en esta palabra, Señor. Señor, yo sé que cuando nosotros nos humillamos y te buscamos, Señor, tú estás ahí para hablarnos, Señor. Tú estás ahí para corregir nuestro camino, Señor. Padre, y si esta noche había alguien que se había alejado de ti, Señor, que pueda recordar tu amor, tu misericordia, tu compasión, Señor, que pueda acercarse nuevamente confiadamente ante el trono de la gracia, que pueda saber que hay un Padre que le espera con los brazos abiertos, Señor. Padre, que cada persona que escuchó este mensaje pueda ser con el Espíritu Santo, Señor, movido a buscar más de ti en tu palabra, Señor, a buscar obedecer esta palabra, Señor. Que cuando nosotros nos expongamos, Señor, el pecado, tengamos que renunciar al pecado, Señor, por buscar agradarte a ti, Señor. Tomar todo lo que había puesto como que te había quitado el primer lugar y renunciar a él, porque saber que el propósito de esta vida, Señor, es agradarte, es adorarte. Señor, que en esta tierra buscaremos adorarte, buscaremos ser un sacrificio vivo, buscaremos agradarte, Señor, en todo tiempo. Gracias, Padre, por cada una de las familias de ese ministerio, Señor. Bendecimos esta nación y sabemos que tú tienes un plan para Honduras, Señor. Que Honduras está en el hueco de tu mano, Señor. Oro, Señor, por cada familia de este ministerio. Que nosotros podamos declarar y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Que esta palabra, Señor, será nuestro guía en el andar, en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, Señor, en nuestra familia, en nuestras relaciones, Señor. Que esta palabra, Señor, será marcada en nuestros corazones, en nuestra mente. Que amaremos estos estatutos, que amaremos tu verdad, Señor. Que nuestra fe será fortalecida y tendrá un cimiento saludable en esta palabra, Señor. Gracias por los maestros que se van a levantar para enseñar una sana doctrina, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por este tiempo y por este ministerio, Señor. Amén. Gracias por haber tenido la oportunidad de llegar hasta tu hogar. Nos vemos este fin de semana en nuestras reuniones generales y el próximo miércoles nos conectamos nuevamente desde casa. Bendiciones, familia.